Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante y muy motivador dentro del campo de las matemáticas sobre la función de tipo racional. Esta es la parte número 1 sobre esta temática, por cuanto en la siguiente parte vamos a ver problemas de aplicación graficando una función racional. En esta parte es un marco conceptual para ver definiciones importantes de la función racional. Bien, iniciamos la explicación con la presentación de estas diapositivas e iniciamos. El objetivo de esta clase conceptual, identificar cuándo una función es de tipo racional, reconocer los elementos que posee la gráfica de una función racional y determinar las ecuaciones de las asíntotas. Vamos a ver en esta parte el concepto de asíntota y la importancia dentro de la gráfica de una función racional. Iniciamos con conceptos básicos, fundamentos importantes de la función racional. Vamos a definir primero cuándo una función es racional o qué es una función racional. La función racional es aquella que se define por el cociente o la división de dos funciones polinomiales o dos polinomios, p de x y q de x, uno situado en el numerador y otro situado en el denominador porque es un cociente, donde q de x, que es el polinomio situado en el denominador, va a ser diferente de 0. ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar la razón por la que debe evitarse el 0 en el denominador. Entonces, en base al concepto dado, aparece el formato de una función racional, f de x igual a p de x sobre q de x, el cociente de dos polinomios, p de x y q de x, donde q de x debe ser diferente de 0. ¿Por qué razón? Porque divisiones para 0 no están definidas, no existen. Pueden ustedes comprobarlo en su calculadora dividiendo cualquier número para 0 y le van a salir en la pantalla error matemático, porque divisiones para 0 no están definidas. Por lo tanto, y para que pueda existir o se defina una función racional, el polinomio q de x debe ser siempre diferente de 0. Esa es la razón. También para que la función sea de tipo racional, la variable x debe estar siempre en el denominador. Si en una función usted se da cuenta que no hay x en el denominador, no es una función racional, es una función polinómica, puede ser, o constante, pero no racional. Ejemplos. Tenemos estas tres funciones. Examinemos cada una. F de x igual a 2x más 5 sobre 4x menos 1. Analizando, vemos que es el cociente de dos polinomios. El polinomio p de x es un polinomio de grado 1 porque el mayor exponente de la variable es 1, que está sobreentendido el exponente. Y el polinomio q de x, 4x menos 1, que también es de grado 1 porque el exponente mayor de la variable x es la unidad. Por lo tanto, es una función racional y además la x está o forma parte del denominador. La siguiente, g de x igual a 5 sobre x menos 7. Tengo el cociente de dos polinomios, uno que es de grado 0 porque no hay x y al no haber x el exponente es 0. El polinomio de grado 0 es una función constante 5 y abajo el polinomio q de x que es x menos 7 que vendría a ser de grado 1. Por lo tanto también es una función de tipo racional. Además la variable x forma parte del denominador. La siguiente, h de x igual a 3x menos 8 sobre 2x cuadrado menos 2x más 7. Analizando esta función, en el numerador tenemos el polinomio 3x menos 8 que es de grado 1. En el denominador, el polinomio q de x que es de grado 2 porque el mayor exponente de la variable x es el cuadrado. Por lo tanto, también es de tipo racional y además la variable x está dentro del denominador. Pero en este ejemplo particular, f de x igual a 5x menos 6 sobre 4 no es una función racional. ¿Por qué? Porque la variable x no está en el denominador. Tenemos aquí una función constante, 4 de grado 0. Por lo tanto, como aquí no hay x, no es racional. Para que sea racional, la variable x debe estar en el denominador.
Aclarado ese punto, ahora vamos a analizar la gráfica. ¿Cómo es la gráfica de una función racional? Esa gráfica es una curva con ciertas características y propiedades. Esa curva está formada por dos ramales. Ambos ramales no se van a cortar o intersectar y ambos se van a extender hacia el infinito. Ambos ramales. Y como no se van a cortar, quiere decir que va a haber unas fronteras o unos límites que impiden que se crucen o enlacen esos ramales. Y esas fronteras o esos límites son un par de rectas que toman el nombre de asíntotas, que son los elementos de la gráfica de una función racional. Entonces, los elementos son, y dependiendo de los grados de los polinomios que conforman esa función racional, aparecen ciertos casos y aparecen tres tipos de asíntotas, que son la asíntota horizontal, la asíntota vertical y la asíntota de tipo oblicuo. Eso depende del grado de los polinomios que conforman la función racional. Aquí tenemos una gráfica de la función racional básica f de x igual a 1 sobre x, donde la x está como denominador, como estipula la teoría, ¿no? Y la gráfica de esta función es la gráfica de azul, ¿no? Los dos ramales de azul, las dos curvas de azul. Examinando esta gráfica, vemos que los dos ramales no se grafican en cuadrantes opuestos. Este ramal está ubicado en el primer cuadrante del plano cartesiano y el segundo ramal está ubicado en el tercer cuadrante del plano cartesiano. Son cuadrantes opuestos. Es una condición para la gráfica de una función de tipo racional. Los ramales se ubican en cuadrantes opuestos. Además vemos que estos ramales no se cortan. Hay fronteras, hay límites que son este par de rectas. Una recta horizontal, que lo estoy marcando, y otra recta vertical, que impiden que los ramales se corten. Y ese par de rectas se llaman asíntotas. En este caso, tenemos esta asíntota, que es una asíntota horizontal, que vendría a ser el eje de las X, y la otra asíntota sería una asíntota vertical, que vendría a ser el eje de las Y. Entonces, son las condiciones o las características de una función de tipo racional. Aquí vemos que este ramal es una función decreciente porque a medida que x aumenta, y va disminuyendo, ¿no? Sin nunca tocar el eje de las x, porque es una frontera. Este ramal es decreciente, mientras que el otro ramal, a medida que x va aumentando, porque aumenta, ¿no? Y en cambio está disminuyendo, porque son valores negativos. Por lo tanto, este ramal es decreciente, ¿no? Ambos son decrecientes, ¿no? O sea, la monotonía de esta función. El dominio de esta función racional son todos los números reales, pero exceptuando el número 0, porque aquí viene a ser una frontera, un valor prohibido. Recuerden que x no debe ser 0 porque divisiones para 0 no están definidas. El dominio vendría a ser todos los reales, exceptuando el número o el elemento 0. Y en el recorrido o el rango, que se examina en el eje vertical de las Y, vemos que serían también todos los reales, exceptuando también este valor, ¿no? Que es una frontera, exceptuando también el número 0. Hemos analizado las características principales de la gráfica de la función racional básica f de x igual a 1 sobre x. Continuamos. Vamos a definir lo que es una asíntota. Una asíntota es una recta que limita la gráfica de una función racional en este caso. Y la gráfica no debe cortar o intersectar esta frontera o esta recta llamada asíntota. Nunca la corta. Es un valor prohibido que se exceptúa. Como vimos, hay diferentes tipos de asíntotas dependiendo del grado de los polinomios que conforman a la función racional. La asíntota vertical es una recta cuyo formato es x igual a a, donde a es cualquier número real, ¿no? Un valor numérico, y se lo obtiene igualando el denominador a 0 y luego despejando la variable x. Ese es el proceso para hallar la ecuación de la asíntota vertical y lo aplicamos en este pequeño ejemplo.
f de x igual a 4x menos 1 sobre 6 menos 7x. Es una función racional porque es el cociente entre dos polinomios, un polinomio de grado 1 y otro también de grado 1, y la x forma parte del denominador. Para hallar entonces la ecuación de la asíntota vertical, hay que igualar el denominador a 0. Es decir, 6 menos 7x se le iguala a 0. Y luego despejamos la variable x. Menos 7x está correcto. En el primer miembro se conserva el signo y el 6 pasa al segundo miembro con signo cambiado. Y me queda menos 7x igual a menos 6. Ambos negativos, como son iguales, se eliminan. El 7 que multiplica pasa a dividir y me queda que la ecuación de la asíntota vertical tiene el formato o el esquema, en este caso x igual a 6 séptimos. ¿No? X igual a, en este caso a, es el número racional positivo 6 séptimos. Hemos hallado la ecuación de la asíntota vertical. Para hallar la asíntota horizontal, formato, que es otra recta, y igual a b, su formato, donde b también es un número real cualquiera, hay una condición. Para que una función racional tenga asíntotas horizontales, debe cumplirse la siguiente condición: que el grado del polinomio del numerador debe ser menor o igual al grado del polinomio del denominador. Si en un problema no se cumple esta condición, esa función racional no va a tener asíntotas horizontales, no las va a tener. Y de aquí se desprenden dos casos. El caso A, cuando el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. En este caso, la ecuación de la asíntota horizontal va a ser siempre y igual a 0. Siempre. No hay que hacer mayor cosa aquí. En el caso B, cuando el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio del denominador, ambos son de igual grado, hay que hacer un proceso previo. Hay que dividir los coeficientes de los términos de mayor exponente, tanto del numerador como del denominador. Recordando que coeficiente es el número que multiplica o acompaña a la variable x. Por lo tanto, aplicando este pequeño proceso, me queda el formato de la ecuación de la asíntota horizontal, y igual al coeficiente del numerador sobre el coeficiente del denominador, pero recordando que es del término de mayor grado a la variable x. Estas son las condiciones o los pasos para poder graficar una función de tipo racional. Aquí vemos el eje de las x horizontal, el eje de las y vertical, la recta segmentada azul es una recta que va a limitar la gráfica, por lo tanto es una asíntota vertical, y esta recta va a cortar al eje de las x en un número a cualquiera. Por lo tanto, su ecuación es x igual a. A es el punto de corte de la recta con el eje de las x. La otra asíntota, la asíntota horizontal, esta recta segmentada de color rojo, y esta recta va a cortar al eje vertical y en un número b cualquiera, y el formato de esta recta va a ser y igual a b, mi par de asíntotas. Por lo tanto, esas son las fronteras que limitan la gráfica de la función racional. La gráfica de la función racional son dos curvas ubicadas en cuadrantes opuestos. Un modelo puede ser que yo tenga aquí la porción de curva en este primer segmento, porción de espacio, ¿no? Y esta curva nunca va a cortar ni a la recta vertical ni a la recta horizontal, son fronteras. La otra ramal va a estar ubicada en el cuadrante opuesto, es decir, de este lado, con estas fronteras que las estoy marcando. Por lo tanto, el otro ramal va a ser de esta forma, ¿no? No va a cortar ni a la recta roja ni va a cortar a la recta azul, porque son los límites, son las asíntotas. Y esta es la gráfica de una función de tipo racional. En la parte 2 vamos a ver problemas ya de cálculo en lo que vamos a graficar funciones racionales, hallar las ecuaciones de las asíntotas, el dominio y el rango. Bien, estudiantes, gracias por la atención prestada a esta clase conceptual que es la parte 1. Recordar que siempre en matemáticas hay que practicar para adquirir la destreza numérica. Bendiciones a cada uno de ustedes y éxitos. Nos vemos en la parte 2. Los espero. Gracias.